¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo. Bienvenidos a la primera edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo, en esta ocasión transmitiendo en vivo y en directo desde Ponce, Puerto Rico. Comenzamos. No son cientos, sino miles. Un grupo de centroamericanos que vienen migrando desde el país de Honduras están acampando en el lado guatemalteco de la frontera. Y bueno, tras un caótico incidente ocurrido el sábado, tomaron la decisión de pernoctar en ese lugar antes de intentar cruzar una vez más a territorio mexicano. Esto es lo que sabemos sobre la situación en la que se encuentra esta nueva caravana de migrantes en la frontera entre Guatemala y México. Los migrantes pernoctan en el municipio de Tecunumán, el cual es frontera con Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas. Las autoridades locales calculan que todos los grupos de migrantes que llegaron al sitio este fin de semana suman unos 2.500 centroamericanos. La caravana se originó en Honduras, como decía anteriormente, y tiene como propósito llegar a la frontera con Estados Unidos para que sus integrantes pidan asilo. Nuestra enviada especial, Michelle Mendoza, viajó a la frontera con México y Guatemala y nos acompaña en vivo desde Tecunumán. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No han vuelto a tratar de entrar a la fuerza los migrantes desde lo que ocurrió este sábado, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal, Rafa? Un gusto saludarte. Pues no, en efecto, todos estos cientos de migrantes permanecen a un costado precisamente de la ruta que los llevaría hacia ese icónico puente que divide Guatemala con México, ¿no? De hecho, es tal la cantidad de personas que ha colapsado la casa del migrante y es por eso que se adecua este inmenso terreno, Rafa, donde tú puedes observar cómo muchas de estas familias tratan de descansar y buscar pues un alivio al calor, porque acá estamos hablando de temperaturas sumamente altas. A propósito de lo que estabas comentando, Rafa, ya ha salido un comunicado del Instituto Nacional de Migración de México que informa que estas más de 80 personas que este sábado lograron ingresar a la aduana mexicana, ya se les ha escuchado su testimonio y es probable que sean retornadas hacia Honduras, según informó México. Eso acaba de suceder hace algunos minutos. Lo que te puedo decir, Rafa, es que la idea que tienen muchas de estas personas es que en las primeras horas de esta madrugada se van a reunir, se van a agrupar esperando a los cientos de migrantes que todavía vienen de la ciudad de Guatemala a unos 300 kilómetros de donde estoy en este momento y ya estaríamos hablando de un grupo todavía más grande. Vamos a hablar con un joven, él es Junior, tiene tan solo 19 años. Lo encontramos, Rafa, desde la frontera de Aguascalientes, ahora lo vemos llegar hasta acá. ¿Cómo te fue en todo este trayecto? Bueno, la verdad sí fue bien doloroso, la verdad fue un momento donde creo que a todos los que estamos aquí nos consta, fue algo difícil. Al principio creo que en los caminos, los jalones, las pinceladas que dábamos de caminar, pero al final estamos aquí, gracias a Dios, y estamos esperando la respuesta del presidente mexicano, tanto como el presidente estadounidense. Queremos que se toquen la mano en el corazón, o sea, lo que hemos caminado y lo que hemos sufrido aquí, todo esto merece, o sea, algo. Y nosotros lo que queremos es que nos den un permiso para trabajar. ¿Qué va a pasar mañana, Junior? ¿O cuáles son los planes, más bien, para este lunes? Pues nosotros mañana a las 5 de la mañana la caravana en general sale, lo que es de la frontera de aquí de Guatemala, hacia la frontera mexicana, esperando que pues nos dejen entrar y no haya problemas y todo siga tranquilo en toda la ciudad. Junior, ¿viene solo? Pues vengo con los grupos de la organización LGBTI. Son a propósito, son un grupo de 30, ¿verdad? Me estaban comentando más temprano, Rafa, porque estuvimos dando algunas vueltas en todo este lugar y estaban buscando a todas, a cada una de ustedes y me decían que eran 30, ¿no? Más o menos. Sí,
pues hasta ahorita la confirmación de entre toda la caravana, entre todos los que han venido, solo son 30 personas. Y pues esperamos que las últimas den última respuesta brevemente ahorita, porque realmente se supone, creo que entre comillas, el gobierno mexicano y el gobierno guatemalteco van a hacer lo posible para que la comunidad salga fuera de lo que es el rural de la caravana, o saliendo con la caravana, pero siempre con una protección específica adicional para la comunidad. Gracias, Junior, por ese testimonio. Bien, entonces ya les termino de mostrar las imágenes. Algunas, aquí tal vez no se puede ver tanto, pero te puedo decir que en la parte del río, Rafa, muchas personas están tratando de refrescarse un rato, pero estamos hablando de cientos de centroamericanos, Rafa, cientos de niños que se encuentran en este lugar y que mañana pues van a tratar de buscar. Dime, Rafa, te escucho. No, sí, te decía, testimonios que realmente nos hablan de la gran desesperación de la gente. Michelle, vamos a pedirte que sigas monitoreando la situación ahí en la frontera entre Guatemala y el estado mexicano de Chiapas. Nuestra enviada especial, Michelle Mendoza, también hay grupos que están tratando de entrar por otro sitio en la frontera que comparten México y Guatemala. Eso es a través del estado de Tabasco. Hay algunos migrantes trataban de hacer el ingreso este sábado y algunos de ellos pudieron hacerlo en pequeños grupos de 10 personas. Hombres, mujeres y niños cruzaron un puente ahí en un punto fronterizo, el puente que se conoce como el Ceibo, una zona comercial ubicada en la zona limítrofe de Guatemala con México, como ya decía, en el estado de Tabasco. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal llevaron a cabo el operativo la noche del sábado hasta las primeras horas del domingo. En total, más de 300 personas, en su mayoría familias, buscan un salvoconducto y la oportunidad de los 4,000 empleos que ofreció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Que en nuestro país es muy difícil poder superarse y esto es lo único que podemos hacer para poder sobrevivir y lo único que nos queda. Sé que es arriesgado, pero es más arriesgado estar en Honduras. Y esperamos que abran, que tomen un poco de conciencia. Nos han dicho que estemos en paciencia, en calma, ¿va? Y aquí todos venimos un solo grupo, todos venimos juntos, todos nos apoyamos juntamente, ¿no? Y como se los he dicho y he escuchado a ustedes, la prioridad son las mujeres y niños. Los testimonios que escuchamos de los migrantes, y este es el primer tema del programa. ¿Logrará esta caravana de migrantes lograr su cometido de llegar a Estados Unidos? Les pido que me escriban a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN, con la etiqueta para este tema, numeral Mirador Cruce Frontera, numeral Mirador Cruce Frontera. Con el eslogan "que se quede la Maxi", decenas de personas salieron a protestar este domingo en algunas de las principales calles de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y también para exigirle al gobierno que revierta su decisión de dar por terminado el convenio con la OEA para que se quedara ese organismo en el país centroamericano. Los manifestantes aseguraron que con el fin del acuerdo, la corrupción y la impunidad en Honduras volverán a incrementarse y el país no gozará de la confianza internacional que ya venía recuperando luego de la instalación de la misión. El viernes, el gobierno de Honduras confirmó que el convenio que firmó el 19 de enero de 2016 con la OEA y que le dio vida a la Maxi ya no se renovaría porque no se llegó a un acuerdo con los representantes del organismo. En un comunicado, la OEA lamentó que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no renovara el convenio de la misión que, según el organismo internacional, en sus años de funcionamiento llevó a los tribunales anticorrupción a 133 personas en 14 procesos judiciales que presentaron. El convenio vencía este domingo 19 de enero. Este es un blindaje completo de la corrupción en Honduras y eso le trae mucho perjuicio a la moral pública, mucho perjuicio a la economía hondureña, mucho perjuicio a la democracia. Por el dinero que se pierde en corrupción e impunidad es que no le estamos dando salud, educación, seguridad y oportunidades económicas al pueblo hondureño. Por eso es que es necesario que la Maxi continúe en Honduras. En este momento lo urgente es que se revierta lo de la Maxi, que la Maxi se quede.
porque no vamos a permitir que un presidente, políticos corruptos, diputados corruptos deshagan todo lo que nos costó en las calles en el 2015. Mientras tanto, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández optó por referirse al tema a través de redes sociales, diciendo lo siguiente: que su gobierno trabaja en la creación de un sistema que fortalezca el Estado de Derecho, dijo Hernández, la institucionalidad y el combate a la corrupción e impunidad en el país. Y ahora vamos a cambiar de noticias, porque este domingo llegó a Bogotá, la capital de Colombia, Juan Guaidó, con el fin de participar en una cumbre antiterrorismo en esa capital colombiana, en donde se espera que también se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos. Y bueno, muchos se preguntaban si se iban a reunir los dos o se van a reunir en el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en su estancia en la capital colombiana. Se prevé que Guaidó participe en una cumbre regional sobre esta lucha contra el terrorismo. Pompeo, quien llegará a Bogotá este lunes, será uno de los oradores principales en la cumbre y eso ha generado gran especulación sobre un posible encuentro. Según una fuente, tras la cumbre, Guaidó viajará a Europa y posiblemente a Estados Unidos, lo cual representa un desafío a la prohibición de viaje impuesta por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Monitoreando la situación en Bogotá, capital colombiana, está Fernando Ramos con la antesala de este gran evento. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal, Rafael? Así es, aún no se conocen las circunstancias ni cómo pudo ingresar ni por dónde Juan Guaidó a Colombia. Lo cierto es que a esta hora se reúne con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño. Se ha confirmado esta reunión entre Guaidó y el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo en el marco de esta tercera reunión hemisférica contra el terrorismo, que se realizará a partir de las 8 de la mañana hora local este lunes en la capital colombiana. Allí van a tratar varios temas, pero esta reunión básicamente abordará lo que es la amenaza de grupos terroristas, como han sido catalogados, por ejemplo, el ELN, también grupos armados al margen de la ley y disidencias de las FARC, especialmente en la zona de frontera con Venezuela, y la situación que ha originado los migrantes en este país. El secretario Pompeo va a estar en la mañana, como tú decías, va a ser el principal orador en esta conferencia hemisférica, y allí se espera que se dé esta reunión con Guaidó, quien en su cuenta en Twitter dio las gracias al presidente colombiano Iván Duque por acogerlo en Colombia, y dijo que a su regreso a Venezuela llevará muchas noticias muy buenas para lo que dijo será su país en el futuro inmediato, Rafael. Bien, gracias Fernando Ramos con el reporte en vivo desde la capital colombiana. Por supuesto, Fernando Ramos estará cubriendo este evento a partir de este lunes. Gracias, Fernando, gusto saludarte. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar en esta reunión? ¿Y realmente va a celebrarse este encuentro entre Pompeo y Guaidó en la capital colombiana? Quiero escuchar sus opiniones sobre este tema. Estoy en @RafaelRomoCNN, esa es mi cuenta en Twitter, con la etiqueta numeral Mirador Guaidó Duque. Y ahora vamos a Paraguay, donde 75 reclusos escaparon de una cárcel fronteriza este fin de semana. ¿Cómo se logró el escape? Bueno, la fuga se registró en un penal ubicado en San Pedro Juan Caballero. Esta es una ciudad limítrofe con Brasil y tiene la policía en máxima alerta. Las autoridades informan que desplegaron a sus mejores investigadores. El Ministerio del Interior dijo que los prófugos son de alta peligrosidad y que trabajan en conjunto con la policía brasileña, pues sospechan que algunos pudieron escaparse al país vecino. Es hora de marcar la primera pausa aquí en Mirador Mundial desde Puerto Rico, y más adelante el misterio de un almacén de suministros que acabó con el despido de un importante funcionario aquí en la isla. Además, en Argentina, una reunión que encabeza el expresidente de Bolivia, Evo Morales, define los candidatos del movimiento al socialismo a las elecciones presidenciales. Y los invito a participar en el programa con estos temas: numeral Mirador Cruce Frontera, Mirador Guaidó Duque y Mirador PR Sismos. Estoy en @RafaelRomoCNN. Volvemos enseguida con más de Mirador Mundial.
Esta fue la escena que se produjo la tarde de este sábado en un almacén de la ciudad de Ponce, aquí en el sur de Puerto Rico. Es el almacén que se encuentra precisamente detrás de mí y esa es la razón por la que estamos en este lugar, que ahora está fuertemente custodiado por miembros de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Puerto Rico, después de que se dio a conocer la noticia de que en este lugar había ayuda para las víctimas del huracán María, ayuda que nunca se entregó y bueno, eso provocó que se corriera la noticia como reguero de pólvora y que vinieran aproximadamente unas 200 personas a este lugar. Carlos Acevedo, el hombre encargado hasta ayer de distribuir la ayuda, negó esa misma tarde cualquier irregularidad, especificando que era un almacén activo desde donde se sigue distribuyendo los suministros. Sin embargo, la gobernadora Wanda Vázquez tomó la decisión de despedirlo, nombrando al general de la Guardia Nacional, José Reyes, como su reemplazo. La gobernadora también le pidió al secretario de Estado de Puerto Rico, Elmer Román, que realice una investigación sobre el almacén. A propósito, este domingo la gobernadora Vázquez destituyó a sus secretarios de la familia, Glorimar Andújar, y Vivienda, Fernando Gil Enseñat. Y bueno, este sábado se cumplieron 3 semanas desde que empezó a temblar la tierra aquí en Puerto Rico. Todavía hay cerca de 7,100 damnificados que viven en 41 albergues que han sido dispuestos en diferentes sitios de la costa sur de la isla. Muchos de estos damnificados son niños que no han podido regresar a la escuela y como vamos a ver en el siguiente reportaje, ya están sufriendo las consecuencias de no poder volver a sus hogares. La tierra es nuestra casa. Una lección de ciencia al aire libre. Todos los pueblos del mundo formamos una gran familia. En esta escuela sin paredes hay mucho entusiasmo y ganas de aprender, aunque tampoco haya pupitres o pizarras. Un pasito adelante y otro para atrás. Los estudiantes son niños damnificados por 3 semanas de sismos ininterrumpidos en el sur de Puerto Rico. Son pequeños cuyas familias se han quedado sin hogar o buscaron refugio ante el temor de que colapsen sus viviendas. Su inocencia, son muy inocentes para todo lo que estamos pasando y aparte de eso, también muchos de ellos las caras de, ¿verdad?, de terror, de todo lo que estamos viviendo. Yara Rocafort y Joan Delgado son maestras que están visitando campamentos de refugiados en el sur de la isla, la zona más afectada por los temblores, campamentos en donde son muy bien recibidas por los niños. Alegría, ganas de aprender, ganas de escuchar las canciones que canto, ganas de jugar. ¿Qué es lo más difícil de lo que ves aquí al tratar con estos niños? Lo más triste para mí es que ellos no reciban la educación en este tiempo. ¿Estás aquí porque te envió el Departamento de Educación o alguien más? No, vine por mi cuenta. Además de quedar sin escuela, algunos de estos niños también han quedado sin hogar. Sus casas están en ruinas. Es obvio que casas como esta detrás de mí tendrán que ser demolidas antes de que empiece el proceso de reconstrucción. Hay muchas otras casas aquí en la costa sur de Puerto Rico que también recibieron daños estructurales significativos, aunque no son tan evidentes, pero aún así representan graves riesgos para los residentes. Este plantel educativo en la población de Guánica se derrumbó tras uno de los terremotos más potentes. Y no solo se trata de su educación. La salud de los niños en los campamentos de refugiados también se ha visto comprometida. Hay muchos problemas gastrointestinales, muchos niños y personas adultas con picadas porque están durmiendo afuera, o sea que hay mosquitos, picadas infectadas, ya están desarrollándose problemas respiratorios porque obviamente la gente está durmiendo a la intemperie sin las mejores condiciones. La tenía él. ¿Cuándo regresarán estos niños a clases? El gobierno de la isla ordenó una inspección de las 856 escuelas que hay en la isla con el fin de determinar cuáles son aptas para el uso cotidiano. Un pasito adelante. En el campamento de refugiados, los niños ahora juegan. Y aunque sigue temblando la tierra, el juego les permite escapar, aunque sea por solo un momento, de la dura realidad en la que han estado viviendo por las últimas 3 semanas. Bendiciones. Una difícil situación sin duda alguna. De las 856 escuelas públicas que tiene Puerto Rico, solo 224 han sido certificadas como seguras para el regreso a clases.
El 27 de enero es cuando dicen las autoridades que podrán regresar los niños a sus escuelas, pero solo las que han sido certificadas como seguras para ello. Y bueno, este es el tercer tema del programa. Quiero saber cuál es tu opinión sobre esta situación tan difícil, tan dramática que vive Puerto Rico, en donde me encuentro transmitiendo en esta ocasión. Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN, con la etiqueta numeral Mirador PR Sismos, PR por supuesto de Puerto Rico. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sigue en Argentina y la tarde de este domingo participó en una reunión con los líderes de su partido, el Movimiento al Socialismo, con el fin de encontrar quiénes serán los candidatos como presidente y vicepresidente para las elecciones de Bolivia que se realizarán en 4 meses. Conectamos inmediatamente con Buenos Aires, donde se encuentra Ignacio Grimaldi con más detalles sobre este encuentro de políticos bolivianos. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho, adelante. Muy buenas tardes, Rafael. 38 días tiene en Buenos Aires, en Argentina, Evo Morales, y en cada una de sus apariciones públicas hay 2 preguntas que siempre se le hizo. La primera de ellas es ¿cuándo volverá a Bolivia? Y la segunda de ellas es ¿cómo va a organizar la campaña su partido político, el MAS, de cara a las próximas elecciones bolivianas que tienen fecha para el 3 de mayo? La primera pregunta todavía no tiene respuesta. Ahora bien, la segunda pregunta, la de quiénes serán los candidatos que representen al MAS en las próximas elecciones presidenciales de Bolivia, esta tarde, la tarde de este domingo, encontró respuesta. Evo Morales dio el anuncio en una conferencia de prensa y esto es lo que decía. El candidato a presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. Candidato a vicepresidente, tomando en cuenta la propuesta del Pacto de Unidad, quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquehuanca. Luis Arce, ex ministro de Economía, candidato a presidente por el MAS, y completa el binomio presidencial para la candidatura David Choquehuanca, ex canciller también del gobierno de Evo Morales. De esta manera quedaron fuera de la contienda presidencial otros precandidatos que tenían el MAS, entre ellos Diego Pari, quien fue también canciller durante el último mandato de Evo Morales, e incluso también Andrónico Rodríguez. De esta manera también hay que decir que Evo Morales explicó la elección de Arce y de Choquehuanca de la siguiente manera. Con Arce identifica que está el saber científico, él es economista, e incluso con Choquehuanca intentan representar a los pueblos originarios que demuestran apoyo hacia el MAS y hacia la figura de Evo Morales. Ahora bien, ¿cómo sigue todo esto? El próximo miércoles 22 de enero en Buenos Aires, esta fórmula presidencial, la de Arce y Choquehuanca, tendrá su primer acto de campaña. Y esto es llamativo porque si bien las elecciones son bolivianas, el primer acto de campaña será en Buenos Aires, en un acto que se espera sea con mucha convocatoria, y en un estadio de fútbol en Buenos Aires será entonces la primera aparición pública de la fórmula presidencial, de la fórmula de candidatos de presidentes que llevará el partido de Evo Morales, con Luis Arce, reiteramos, e incluso también con David Choquehuanca. La segunda pregunta, que era ¿cuándo piensa volver Evo Morales hacia Bolivia?, aún no tiene fecha. Según dijo en otras conferencias de prensa anteriores, el expresidente de Bolivia tiene pensado volver para emitir su voto. Caso que no haga esa postura, que no tenga esa actitud, han informado fuentes cercanas al expresidente de Bolivia que todo dependerá del resultado electoral de los comicios del 3 de mayo. En caso de que el MAS triunfe en esos comicios, Evo Morales tendría pensado retornar a su país. Sí, muy interesante también que vayan a hacer su primer evento proselitista
fuera del territorio de Bolivia, que lo hagan en Argentina. Pero bueno, ahí es donde está su líder. Gracias, Ignacio Grimaldi, con el reporte en vivo desde Buenos Aires. Y bueno, ya han transcurrido más de 2 meses desde la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, y tras su partida, la política internacional en Bolivia, así como la forma social como se manejaban las acciones del gobierno, ha tenido un cambio completamente drástico. Además, ya como adelantábamos en este reporte de Ignacio Grimaldi, ya hay una fecha para las elecciones, el 3 de mayo, y de toda esta nueva situación, de este capítulo en la historia de Bolivia, nos habla Gloria Carrasco a continuación desde La Paz. Promulga la ley número 2. La ley de convocatoria a las elecciones promulgada por la presidenta del Gobierno de Transición de Bolivia, Yanine Áñez, el 24 de noviembre de 2019, dio inicio al proceso de pacificación de Bolivia, luego de la profunda crisis social y política que vivió este país tras la renuncia de Evo Morales. Le siguió la elección de un nuevo tribunal electoral y finalmente la convocatoria oficial a las elecciones presidenciales para el próximo 3 de mayo. Más de 2/3, Presidenta. Los protagonistas lograron inimaginables consensos a pesar de las diferencias exhibidas durante los casi 14 años del gobierno de Morales. En una asamblea legislativa donde los parlamentarios del partido de gobierno de Evo Morales tienen más de 2/3, yo creo que es excepcional y está siendo muy reconocido incluso a nivel de la comunidad internacional esta capacidad de acuerdo a la cual estamos pudiendo arribar y que le ha dado al país paz social y obviamente nos está encaminando y conduciendo hacia esa transición democrática exitosa que va a culminar con esas nuevas elecciones. Creo que nuestro país ha sido fuertemente golpeado por octubre y noviembre por los hechos que pasaron y hemos madurado, yo creo que mucho en tema de toma de decisiones políticas para poder dar esta estabilidad social que se requiere en nuestro país. Confíen en sus legisladores, que creo que lo hemos hecho de una manera muy responsable y lo seguiremos haciendo enmarcados en nuestra Constitución. Pero ¿cuál es la percepción del ciudadano en las calles de la actual situación que vive Bolivia? Hay nuevos aires en el país, hay esperanzas para un nuevo vivir. Nos sentimos libres y nos sentimos sobre todo respetados. Vamos a continuar hasta que seamos completamente libres. Que va a haber una elección transparente. Creo en estas nuevas elecciones y confío en el pleno así en estas nuevas elecciones. Una Bolivia que también ha dado un giro importante en sus relaciones internacionales. En solo 2 meses, el gobierno de Áñez restableció relaciones con Estados Unidos e Israel y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Abandonó la Alianza Bolivariana ALBA, la Unión de Países Suramericanos UNASUR, rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y se unió al Grupo de Lima. Karen Longaric, canciller de Bolivia, asegura que era necesario rectificar la política exterior boliviana. Que desideologicemos las relaciones internacionales y que reencaucemos en una línea que favorezca estrictamente a los intereses del país. En este contexto, el Tribunal Constitucional Boliviano autorizó la ampliación del mandato de las autoridades electas del Poder Ejecutivo, Legislativo y subnacionales. La medida, que fue refrendada por la Asamblea Legislativa, permitirá a ambos poderes llevar adelante, sin ninguna observación jurídica ni constitucional, las nuevas elecciones del próximo 3 de mayo. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Ahora vamos a el Líbano, donde una vez más hubo protestas este fin de semana que se tornaron violentas. 200 personas resultaron heridas con disturbios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Y como nos informa a continuación José Levi, ya van más de 3 meses de este tipo de protestas en el Líbano, mientras todavía no se conforma un gobierno legítimo. Hola, Rafael. Sí, durante los últimos 3 meses que ha habido manifestaciones en contra del gobierno libanés, las masas han salido a las calles, pero la frase que ha sido coreada una y otra vez, la palabra, ha sido salmié, o sea, pacífica, llamando a los presentes a no realizar actos violentos. Vemos que, sobre todo ayer y hoy, esa palabra ha sido sustituida por zaura, que en árabe significa revolución.
Y entonces vemos a un gran número de personas que lanzan cócteles molotov, prenden fuego a todo tipo de objetos, también arrojan piedras, apuntan con sus rayos láser a la policía. Unas fuerzas del orden que están reforzadas también por el ejército. Así lo decidió el presidente Michel Aoun. Este ejército se encuentra en medio de las calles participando en las labores de antidisturbios. Se lanzan lo que son gases lacrimógenos, también se disparan balas de goma y chorros de agua en una realidad crecientemente caótica que preocupa a las autoridades. ¿Qué es lo que pasa? Si hasta ahora veíamos que existía una situación de crisis, pero cada vez más lo que es el aspecto no tanto político, sino económico, está empeorando. La población siente que el valor de la moneda se ha devalorizado en un 60%, que la inflación sigue, que muchas veces no hay trabajo o no hay sueldos que remuneren a esos trabajos, y entonces esto lleva a una situación extrema, quizás económicamente la peor desde la guerra civil en el Líbano en los años 1975 a 1990. Vemos que el primer ministro en funciones, Saad el-Hariri, llama a la calma, a la tranquilidad, pero es una situación difícil, ya que su sucesor, quien tiene que ser Hassan Diab, así fue designado por el presidente, no logra formar una coalición estable, y entonces esto de alguna manera empeora la realidad en el Líbano. Rafael. Esta noche el Sindicato de Actores reconoce lo mejor del cine y la televisión en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, donde se entregará el galardón, y precisamente en ese lugar, ahí en la alfombra roja, que por cierto entiendo que no tiene nada de rojo, se encuentra nuestro ojo crítico, Juan Carlos Arciniegas. Te saludo con gran gusto, Juan Carlos. ¿Cómo está el ambiente? Oye, un abrazo hasta Puerto Rico, Rafa. Muy bien, fíjate que hasta ahora está comenzando a sentirse ya como la algarabía del público, que si ustedes lo pueden ver, está justo detrás de mí. Son varias graderías donde se sientan desde hace varias horas esperando a la llegada de los actores y actrices nominados. Porque como tú lo dijiste, son los premios de dos sindicatos muy importantes de actores en Hollywood. Son más de 100,000 miembros y bueno, son 15 categorías las que se estarán premiando el día de hoy. Los primeros que han llegado y suelen llegar son los candidatos del apartado de televisión. Los del cine aún no, o por lo menos yo aquí todavía no los veo. Es una alfombra roja muy pequeña y como decías tú, no es roja, es gris o plateada, para llamarlo de esa manera. Sorpresas, vamos a ver si el día de hoy, creo que la gran sorpresa, el gran titular mañana, si se llegara a dar de esa manera, es el siguiente. Como es televisión y cine, para cada uno de estos dos campos se entrega un premio a todo un elenco, no solamente al mejor protagonista o a la mejor actriz de reparto, sino también a todo el elenco. Y en el cine, por ejemplo, los nominados son todo el elenco de Bombshell, The Irishman o El Irlandés, Jojo Rabbit, Once Upon a Time in Hollywood, la película de Tarantino, y Parasite. Para mí la gran sorpresa sería que Parasite, que es una cinta que ha resultado ser toda una sorpresa de taquilla, pese a que es una película coreana con subtítulos. Tú sabes cómo son los norteamericanos, no soy muy amigos de ir a ver películas con subtítulos, pero se ha convertido, como te digo yo, en un éxito taquillero, en una queridísima y muy bien recibida por la crítica, y claro, también por los miembros de esta industria, ¿no? En el Globo de Oro veíamos cómo recibían al director. Está nominada en varias categorías al Oscar, no solamente a película extranjera. Así que si Parasite gana este premio de mejor elenco del año de los premios SAG, para mí sería el titular mañana. Tenemos latinos, por ejemplo, está Jennifer López por la película Hustler, que ya está en el apartado, por supuesto, de actriz de reparto. Sin embargo, no fue nominada al Oscar. Esto ha generado toda una controversia. Yo decía que Jennifer López no tenía méritos para estar en el Oscar, pero aquí lo que ha sido el Sindicato de Actores de Hollywood ha querido reconocer su trabajo y está
nominada, me parece que no va a ganar tampoco. Tenemos a Nicole Kidman peleando con ella, Laura Dern, para mí es la gran favorita, Scarlett Johansson y Margot Robbie. Hay varias actrices que están nominadas en más de una vez y sobre todo cuando son parte de un elenco, pues entonces vuelven y quedan con otra nominación entre todo el grupo. Esa es pues un reporte muy rápido de lo que está ocurriendo en estos premios, la edición número 26 de los SAG. Bastante fuerte la competencia, Juan Carlos Arciniegas. Ya nos contarás cómo se llevó la ceremonia, la premiación y todos los detalles de las grandes estrellas. Gracias, nuestro ojo crítico, Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles. Una pausa y regresamos con más aquí en Mirador Mundial. Igualmente. Bienvenidos a la información deportiva, les saluda Luis Gerardo Bucci. Hablamos del Barcelona, que puede haber cambiado de técnico, pero la Messi de Independencia sigue siendo moneda corriente en el cuadro catalán. La era de Quique Setién al frente del Barça estuvo cerca de comenzar con un empate ante un rival de mitad de tabla como el Granada, pero Messi le salvó la cara al equipo en el momento justo. El Camp Nou comenzaba a impacientarse cuando ya corrían 75 minutos de juego y el Barcelona no lograba abrir el candado frente al Granada. Pero Lionel Messi es casi una garantía de gol para el cuadro catalán. El argentino comenzó una jugada que pasó por los pies de Griezmann y Vidal y luego definió de derecha para el único gol del partido. Así, Messi le dio a Quique Setién su primera victoria como entrenador del Barça. El cuadro azulgrana vuelve a quedar en la cima de la liga. Y en Italia, una nueva exhibición de Cristiano Ronaldo permitió que la Juventus derrotara 2-1 al Parma. Cristiano anotó los 2 goles que valen 3 puntos y así extendió su ventaja sobre el Inter de Milán a 4 unidades. CR7 llegó a 16 goles en la presente temporada del calcio. Sin embargo, aún está lejos del máximo goleador Ciro Immobile de la Lazio, quien este sábado llegó a 23 tantos gracias a su triplete. Y en México la jornada del domingo dejó un partido emocionante entre el Toluca y el Necaxa. Fue un encuentro en el que el argentino Mauro Quiroga fue figura al marcarle el primer tanto del partido al cuadro choricero. El Toluca intentó imponer su condición de local con 2 goles del uruguayo Leo Fernández, pero la reacción del Necaxa llegó a 10 minutos del final con un gol de José Doldán y en el descuento se produjo un penal. Quiroga falló frente a Talavera, pero convirtió en el rebote para el 3-2 definitivo, triunfo del Necaxa. Y Conor McGregor regresó al octágono con una victoria más que contundente. El irlandés noqueó a su rival Donald Cowboy Cerrone en solo 40 segundos para levantar la mano por primera vez en más de 3 años. McGregor se mostró en un estado de forma impresionante. Apenas inició el combate, en ningún momento Cerrone pudo hacerle sombra. Esto le permitió a The Notorious, como se le conoce a McGregor, volver al triunfo luego de su polémico combate ante el ruso Khabib Nurmagomedov. Además, esta victoria deja la puerta abierta a una posible pelea contra Jorge Masvidal. Bueno, hasta aquí la información deportiva. Recuerden que esta noche en Deportes CNN tendremos todo esto y mucho más. La fauna agradece los aguaceros que caen en la población de Moree en Nueva Gales del Sur. Esto, por supuesto, en Australia. Y tenemos imágenes muy simpáticas de un koala, quien sin pausa toma agua de un charco en medio de la calle y sorprendió a una familia australiana de regreso a su casa. Medios locales reportan que el pueblo experimentó la mayor caída de lluvia de los últimos 3 años, un motivo de celebración para todos sus residentes. Vamos inmediatamente con algunos mensajes que me llegan a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Jacqueline me dice: Rafael, es lamentable lo que sucede con los suministros y con los temblores, pero mi isla saldrá adelante. Tenemos otro mensaje, este viene de Richard. Los caminantes que llegan a la frontera hoy enfrentan la nueva política de Estados Unidos que pidió a México ser un país que se vuelva fuente de progreso para ellos. Gracias como siempre por su atención, me despido, soy Rafael Romo desde Ponce, Puerto Rico. Hasta la próxima.